Un saludo, amigos. Hablo hoy de las teorías sociales de Carlos Marx. Carlos Marx, que pensaba que la comprensión de una sociedad humana exige conocer previamente sus fuerzas productivas, sus relaciones de producción y la forma en que fuerzas y relaciones se influyen mutuamente entre sí. Las fuerzas productivas, lo primero que he mencionado, son el conjunto de las técnicas, herramientas, máquinas, conocimientos, habilidades, fuerza física de hombres o animales y, en resumen, todo aquello que se pone en funcionamiento para producir bienes en una sociedad. Las relaciones de producción, el segundo elemento mencionado, son las formas de propiedad efectiva de los hombres sobre las fuerzas, los productos, las materias primas y, en consecuencia, sobre el proceso entero de la producción. Según dice Marx, las fuerzas productivas tienden a desarrollarse por propio impulso. En un principio pueden hacerlo sin problema alguno en el interior del marco de las relaciones de producción, pero tarde o temprano estas, las relaciones de producción, se convierten en un obstáculo. Chocan unas contra otras, se inicia un periodo de revolución social y finalmente se instaura un nuevo modelo de propiedad que sirve de marco adecuado a las fuerzas. El periodo de revolución propiciado por el choque entre fuerzas y relaciones de producción arrastra consigo la enorme superestructura de la sociedad, constituida por el derecho, la política, la religión, el arte, etc. Así es como va cambiando la historia. Y esta es la teoría de Marx, pero es la primera teoría de Marx, porque no es la única. Otra teoría consistió en el papel que dio al conflicto entre clases sociales, también como motor de la historia. Amos y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, burgueses y proletarios han constituido siempre clases sociales cuya confrontación mueve la historia, según esta otra explicación de Marx, que él expresa de esta manera en el Manifiesto Comunista, de esta forma más o menos literal. Dice él: la historia de todas las sociedades hasta el presente, hasta el día de hoy, es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. En las anteriores épocas históricas encontramos casi por todas partes una completa diferenciación de la sociedad en diversos estamentos, una múltiple escala gradual de condiciones sociales. En la antigua Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros, oficiales y siervos. Y además, en casi todas estas clases todavía encontramos gradaciones especiales. O sea que no es la simple dicotomía de los opresores y los oprimidos, sino que luego cada uno por su lado da lugar a ciertas gradaciones. Continúa diciendo Marx: la moderna sociedad burguesa, la nuestra, la que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase, únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Nuestra época, la época de la burguesía, sigue diciendo, se distingue, sin embargo, por haber simplificado las contradicciones de clases. Toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan directamente, la burguesía y el proletariado. Así dice Marx en el Manifiesto Comunista. Continúo. La primera teoría marxista, llamada materialismo histórico, es errónea, pues las fuerzas productivas no tienden a expandirse. Eso es algo que solamente ha sucedido en algunos periodos intermitentes de la historia. Durante centenares de miles de años de la prehistoria estuvieron estancadas. En ocasiones su progreso fue desesperadamente lento y en otras hubo más bien retroceso. Imbuido como estaba del espíritu progresista ilustrado, Marx no creía que los conflictos fueran una propiedad estructural de las sociedades, sino hechos transitorios destinados a desaparecer, en lo que apenas se distinguía de los funcionalistas, y eso que en su teoría los conflictos sí que juegan un papel importante, a diferencia de los funcionalistas.
Por esto creía que el bloqueo producido por las relaciones de producción y en consecuencia el conflicto derivado del mismo tenía que ser barrido tarde o temprano, pues el conflicto no puede ser eterno, no puede ser permanente. En esto digo, se equivocaba y se asimilaba más bien a los funcionalistas que interpretaban todo cambio como una ruptura del orden, de la estructura, o bien como una vuelta al orden y la estructura, pero lo importante es la estructura. Marx no llega a pensar que el conflicto puede ser estructural. Y por todos estos motivos contrasta fuertemente con el hecho de que han existido sociedades como las de Egipto, China y la India antiguas, en que el conflicto se mantuvo durante milenios. Esto no es capaz de explicarlo la teoría marxista, la primera teoría marxista. La segunda tampoco es correcta. La diferencia y oposición de intereses entre grupos también existió en las sociedades mencionadas durante mucho tiempo, sin que su estructura sufriera cambio alguno y no hubiera, por tanto, movimiento histórico. Ambas teorías, en fin, son útiles como orientación para el estudio histórico o social de un periodo concreto, pero no son aceptables como principios universales aplicables a todas las sociedades humanas, como pretendieron Marx y Engels. Hasta otro momento, amigos, en que hablaré de las matizaciones que Max Weber pone a todas estas cosas y del papel que juega el cambio en las sociedades. Adiós.